No tengo ganas de orar ni de leer la Biblia. Pereza espiritual. Vamos a conocer la razón por la que no nos gusta orar. Hoy estaremos conociendo cómo vencer la pereza espiritual. ¿Qué hacer cuando no tengo ganas de orar ni de leer la Biblia? Y cómo mejorar mi relación con Dios. Primero que todo, les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Dalia para los que aún no me conocen y es para mí un enorme placer estar compartiendo con cada uno de ustedes una vez más de la palabra de Dios. En el día de hoy he traído para ustedes esta palabra que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Así que acompáñame hasta el final de este video, porque aquí estaremos conociendo la razón por la cual a nosotros nos cuesta orar. Pudiéramos decir también, esta es la razón por la que no nos gusta orar. Muchas veces nosotros no tenemos deseos de orar y esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios si a ti te ha pasado o no te ha pasado. Sí vamos a cansarnos de que vamos a sentir en cierto momento pereza a la hora de orar, de leer la Biblia. Pero nos pasamos más tiempo a veces con nuestro móvil mirando videos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en otras redes sociales. Entonces, precisamente cuando tenemos la necesidad de orar, no lo hacemos porque ponemos en prioridad otras cosas. Entonces, en el día de hoy te voy a enseñar a cómo perseverar en la oración. Y más que yo, Dios va a estar ministrando tu vida para que así también tú puedas levantarte y comenzar a tener una vida continua de oración. La palabra de Dios nos enseña acerca de que debemos ser constantes en la oración. Y hay una palabra que dice fervientes en oración. Es importante que tengamos esto en cuenta porque hoy quiero ponerles un ejemplo de cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando Jesús estaba orando en el monte de los olivos. Dice la palabra de Dios que él llevó a algunos discípulos y entonces allí en el monte de los olivos Jesús les dijo a esos discípulos que lo acompañaron. Dice, oren para que no cedan a la tentación. Así lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 22. Entonces, nosotros debemos de orar para que no cedamos a las tentaciones. Entonces, este versículo nos dice que si nosotros no oramos y no mantenemos una vida de oración, pues entonces estamos propensos a ceder a la tentación. Estamos propensos a caer en cualquier dificultad, en cualquier tentación. Entonces Jesús quiere que nosotros seamos librados por eso. Muchas veces nosotros nos quejamos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces es nuestra culpa de que nosotros pasemos por muchas de las cosas que pasamos y es porque no tenemos una vida de oración activa. Entonces es importante que nosotros tengamos una vida de oración constante y permanente. Entonces aquí conocimos en este versículo que la oración nos ayuda a ser librados de la tentación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces con nuestra fuerza no vamos a poder y vamos a necesitar la ayuda y el socorro del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a obtener esta ayuda? Con oración. Entonces Dios quiere librarnos de muchas cosas, pero nosotros debemos de orar, nosotros debemos de pasar tiempo con el Señor y dedicarle su tiempo. Es verdad que sí, muchas veces nosotros andamos en la calle y podemos tener una conversación con el Señor, pero debemos de apartar, así como lo dice la palabra de Dios, cierra la puerta de tu cuarto y a solas habla con tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces nosotros debemos procurar estar siempre fortalecidos y muchas veces nosotros no oramos por la pereza y la pereza es algo que al Señor no le agrada, porque Dios está buscando personas que realmente quieran pasar tiempo de calidad con Él. Todos en algún momento determinado sentimos pereza, sentimos que no tenemos deseo de orar, que no tenemos deseo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y nosotros como hijos de Dios debemos de crucificar nuestra carne, nuestros deseos, esos deseos que no nos dejan orar, que no nos dejan leer la palabra del Señor. Porque a veces preferimos, a veces decimos, voy a orar,
pero te coges el móvil y comienzas a ver videos en internet y ahí te pasas 4 horas. Pero qué difícil es muchas veces pasarnos 1 hora en oración. Entonces es necesario que nosotros oremos y tengamos una vida constante en la oración. Porque muchas veces decimos, ay Señor, te fallé, pequé. ¿Pero por qué? Porque no estamos fortalecidos en la oración. Entonces Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, oren para que no cedan a la tentación, para que no le den cobertura a la tentación, para que no le abran la puerta a la tentación, para que no caigan. Oren para que no caigan en tentación. Dios quiere librarnos, pero depende también de nosotros escoger orar. Entonces también aquí involucramos la palabra disciplina. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque nosotros debemos de aprender a ser disciplinados. Para que nosotros tengamos una vida de oración constante, ¿qué debemos hacer? Debemos negarnos a las cosas del mundo, debemos tener mucha, pero mucha disciplina. Tenemos que renunciar a la pereza y a esas cosas que no nos dejan tener una relación con el Señor. Entonces quiero decirte que nuestra vida personal debe ser una vida completamente consagrada al Señor. A veces nos cuesta orar, a veces nosotros estamos como los discípulos de Jesús en ese momento. Dice la Biblia que cabeceaban, se les cerraban los ojos. A veces nosotros no aguantamos una madrugada en oración. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Pero entonces tienes disciplina para ir al trabajo, tienes disciplina para no llegar tarde a una cita, tienes disciplina para muchas cosas en tu vida, pero no para la vida de oración. Y fíjese que la oración es comunicación con Dios. Es lo más importante que el ser humano pueda tener. Es la relación, la coinonía que nosotros vamos a tener con el Espíritu Santo. Y debemos de establecer prioridades en nuestras vidas. Entonces todo lo que tenga que ver con oración, ya sea que vas a orar en la madrugada, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, las veces que quieras, pero ten disciplina. Porque hay muchas personas que se levantan de la cama y hacen muchas cosas y después que se acuerdan de orar, después que se acuerdan de agradecerle a Dios por el nuevo día, después que se acuerdan de hablar con Dios. Entonces nosotros muchas veces decimos, me despierto con Dios, pero ¿esa es tu realidad? ¿Tu realidad es que verdaderamente te despiertas con Dios? Es necesario que nosotros tengamos disciplina en nuestra vida de oración. Así como tenemos disciplina para muchas cosas, debemos tener disciplina con respecto a la oración. Debemos de saber que Dios está esperando por nosotros, que Dios quiere escucharnos y también Él quiere hablar a nuestras vidas. Él tiene tantas cosas que decirnos y nosotros por medio de la oración vamos a permitir y vamos a escuchar cómo Dios nos habla. Entonces debemos de tener, ya como les dije, disciplina. Debemos de rechazar por completo la pereza espiritual y vamos a mejorar 100% nuestra relación con Dios. Si tienes que ir al trabajo a las 7 de la mañana, tienes que estar en el trabajo a las 7, pues levántate a las 5 y ten tu tiempo de oración con Dios. Que nunca falle tu tiempo de oración con Dios. Te lo digo por experiencia personal. Nosotros muchas veces caminamos en la vida y estamos preocupados, estamos ansiosos, pero cuando nosotros entregamos nuestras preocupaciones desde la mañana al Señor, dice la Biblia, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando nosotros entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestras peticiones al Señor, Él se hará cargo y nosotros tendremos paz. ¿Por qué? Porque vamos a confiar en Dios, en que Él se hará cargo de todas las cosas que nosotros nos preocupa, de todas las cosas que nosotros también tememos muchas veces. Él se va a hacer cargo y Él nos va a hacer libre de todo eso, de todo temor, en el nombre de Jesús. Entonces quiero que lean conmigo en Romanos 12, versículo 12. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar.
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay otras versiones que nos dicen: perseveren en la oración, sigan orando, nunca dejen de orar. Son consejos que nos dan ¿para qué? Para que nuestra vida como cristianos seamos mejores y podamos tener un crecimiento espiritual mayor. Entonces yo te recomiendo que no te vayas de este video todavía, porque todavía hay algo muy importante que quiero enseñarte. Y vamos entonces a ver, primeramente vamos a entender que muchos ya lo saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces estamos aquí en Romanos 12:2 y quiero enseñarles algo que mientras estaba estudiando también aprendí. Y es que la palabra constante significa perseverar, y es la palabra que está ahí en la pantalla en el griego: anhelar, constante, diligente, persistir. Nosotros debemos ser persistentes en la oración, debemos anhelar orar. Fíjese cuántas descripciones tiene esta palabra, que debemos de ser como diligentes, y esto es una palabra como que denota respeto. Debemos tener respeto a la hora también de hablar con el Señor. Entonces debemos de tener disciplina, debemos de tener respeto a la hora de hablar con nuestro Padre Celestial. Otra cosa que quería decirles es que aquí la palabra constantes en la oración, o por ejemplo no dejen de orar, esa palabra oración también significa adoración y orar fervientemente. Es importante que tengamos esto en claro, porque la palabra ferviente es alguien que tiene entusiasmo por algo. Es decir, tú estás entusiasmado por conocer a Dios. Tú estás entusiasmado por recibir la respuesta de tus oraciones. Eso es lo que va a hacer también que tú ores y que tú busques a Dios, porque todo ser humano tenemos peticiones delante de Dios y queremos que Dios responda, ¿verdad? Pues entonces, esa palabra ferviente significa que nosotros tenemos entusiasmo por algo o hacia algo. Es decir, que nosotros debemos de estar completamente encendidos. Esa es la palabra y el significado de la palabra ferviente, que debemos de estar encendidos en oración, que no debemos estar apagados, sino que la luz debe estar siempre encendida en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y muchas veces también no leemos más la palabra de Dios porque nos da pereza, y nosotros debemos renunciar a la pereza, debemos crucificar nuestra carne y debemos decir: yo voy a tomar la decisión, porque esto es una decisión que tú y yo como cristianos debemos de tomar. Voy a tomar la decisión de leer la palabra del Señor y de orar diariamente. Esto es algo que como cristianos debemos hacer todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que no cedamos a la tentación, para que nuestras vidas espirituales sean fortalecidas y podamos crecer más y podamos conocer más a Dios, y entre muchas otras cosas, y podamos conocer esos secretos que Dios quiere revelarnos, así como lo dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es por eso la importancia de orar diariamente. A veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no vamos a Él? En tus tiempos de oraciones, que este tipo de oración no falte, y es el orar por tu vida espiritual. Entonces, yo te invito, hay unos videos que mi esposo y yo compartimos en este canal acerca de algunos tipos de oraciones. Te recomiendo que los veas porque están muy, pero muy importantes, y sé que van a bendecir tu vida. Entonces, me asombra algo, y es que Jesús le dijo a Simón, es decir, a Pedro, le dijo: duermes, no has podido velar una hora. Es decir, que muchas veces nosotros oramos 5 minutos, y quiero que sepas que en 5 minutos no es suficiente para que nosotros oremos. Hay muchas iglesias en el mundo entero que la congregación ora 5 minutos, lo cual esto no debe ser. Esto es algo que no está correcto. Quiero que sepas que esto no es una tarea difícil, tampoco es una tarea fácil.
y es que la carne va a querer dormir, la carne va a estar cansada. Debemos de desarraigarnos de la pereza, crucificar nuestra carne, nuestros deseos de seguir durmiendo, nuestros deseos de vagancia y tener una vida consagrada a Dios, como en oración. A veces cuesta, a veces pesa, pero fíjese que vale la pena. Vale la pena porque recuerde también que estamos en una guerra espiritual, que no es una guerra con personas ni humanos, es una guerra con cosas que nosotros no vemos. Entonces debemos de estar siempre alertas porque el enemigo no quiere que nosotros oremos ni que tengamos una relación con el Señor. Recuerda esto y tenlo bien presente. Muchas veces cuando no tienes deseos de orar es cuando más debes orar. Te lo digo por experiencia propia. A veces cuando no tenemos deseo de orar es cuando más lo necesitamos. Y es por eso que aun cuando no tengas deseos, porque van a haber días que sí, que vas a tener deseo, que vas a estar activo en la oración, pero van a haber días en los que te vas a sentir desanimado, que no quieres orar, que quieres estar todo el tiempo en tu teléfono, en las vanidades de este mundo. Pero recuerda, la oración es importante para que nuestras vidas estén a salvo, escondidas siempre en el Señor. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este video. Recuerda compartir este video con todos para que todos sean también edificados. Y si te ha gustado y si ha sido de bendición este video, también regálanos un like, porque así va a ser también de gran ayuda para nosotros, para que esta palabra sea expandida a muchas más personas y otras gentes puedan conocer de cómo perseverar en la oración. Bueno, ahora sí me despido. Deseo que tengan un día bendecido con la gracia, la ayuda y el favor de Dios. Bendiciones.